Radio Umbral presenta Horizontes Folclóricos de lunes a viernes a las 14 horas y el domingo a las 9 de la mañana. Producción y animación de Esteban Leal. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. En esta semana, como ya lo dijéramos a partir del lunes, estamos con un énfasis muy especial, como es todo lo que gira en torno a un 12 de octubre. Yo no sé si usted se acuerda de un antiguísimo programa donde tuvimos al señor Alejandro Pizarro, donde nos habló del pueblo mapuche. ¿Se acuerda usted? Sí, no vamos a repetir de nuevo ese programa, porque tenemos en vivo y en directo, cuando ya son las 14:05, a don Alejandro Pizarro, por gentileza, no vamos a decir de Librería Licanrumi, sino que de César Guapaya, quien está acá de paso en Chile, y no podíamos dejar de hacer de nuevo este programa. Y dice que se va a quedar, nos va a contar algunas cosas. Bienvenido, don Alejandro. Muy buenas tardes. Estoy muy honrado de estar nuevamente aquí con ustedes y agradezco mucho la gentileza de Radio Umbral de invitarme, y especialmente, por supuesto, a mi amigo el profesor Guapaya, que su espíritu americanista, amplio y generoso, recoge todas las inquietudes de los investigadores históricos. Nuestro primer programa tuvo muy buena aceptación, tuvimos que repetirlo en más de una oportunidad, porque realmente fue un aporte valiosísimo, ¿no? Muchas gracias por su palabra. Así es que no me cabe la menor duda que este segundo programa será igual. César, yo no sé, tú quieres saludar, me imagino, también a la gente. Dices que te quedas, ¿no? ¿Se habrá arreglado por ahí las cosas? Con mucha parte es la intención, ¿no? Quedarse por estos lados. Tú sabes que hay tanto trabajo y bueno, el hecho de estar aquí con el amigo Alejandro Pizarro justo al año, porque un programa similar se hizo el año pasado, hace un año, y ahora conversamos, va a ser prácticamente como la segunda pata, ¿no? O sea, es como el amarre con el programa de hace un año. Y bueno, aquí estamos para colaborar, Esteban, tú sabes, en todo lo que está a disposición y posibilidades nuestras, ¿no? Vamos a comenzar con música entonces, para entrar en calor. ¿De dónde vienes, Lautaro, con ese feroz animal? A este le llaman caballo y no será servicial. ¿Qué traes ahí, Lautaro, entre tus manos que aman? Aprendí a defenderme con las armas que truenan. Que se reúna el pueblo, que tengo varias razones. Debo explicar la defensa de esos terribles señores. Con fierros su cuerpo cubren, sobre el caballo montura. Un hombre es el que monta pa' correr por las llanuras. A la imagen que ellos rezan, tampoco es de temer. Tienen pequeños moldes y a fuego ellos la cuecen. Con astucia lograremos cazar a nuestro enemigo. Deben ser pequeños grupos que le salgan al camino. Luego, con un descanso, volvemos a la batalla. Poco a poco, en su cansancio, de españoles no habrá nada. Largas horas de batalla, por su mapu la razón. Lautaro, flecha feroz, fue el terror de la España. Supo cómo ir a matar al que España mandaba. Valdivia cayó en la trampa, en la perfecta batalla. Fue un golpe para reyes que a esta tierra explotaban. Murieron los españoles, sin quedar uno parado. Toda la noche es la fiesta, bebieron mucho muday. Lautaro los observaba en su alegría y danzar. El caudillo está triunfante en la cumbre de su raza. ¡Merrichihueo es el grito!
con las masas. Lautaro Flecha Veloz sigue luchando en el campo, defendiendo su tierra y del Mapu su canto. Bueno, ahí hemos escuchado, en primer lugar, el Culcul, haciendo un llamado a reunión. Es una grabación, un fragmento de Lautaro Flecha Veloz, un trabajo de Arcelo Angulo que está en el libro A los Mapuche con Orgullo, y la interpretó María Luz Venegas, eso en septiembre de este año. Bien, pues, entonces vamos a conversar y a comenzar a dialogar, a preguntar a nuestro amigo invitado Alejandro Pizarro. Bueno, es decir que eres investigador histórico, miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y actualmente está en un proyecto como es escribir la historia de Lebu. Mi ciudad natal. De Lebu es usted. Lebu, sí. Qué bueno. Mucho orgullo. Vamos a comenzar hablando de un día, el Día de la Raza. ¿Estará bien hablar de eso? ¿Desde cuándo se celebra en Chile el Día de la Raza? A mi juicio, no existe el Día de la Raza. Legalmente en Chile no hay un día destinado a la celebración de la raza, cualquiera que sea ella, la española o la autóctona. La ley que presentó el diputado don Julio Lizoni al Congreso Nacional, en la cual fue aprobado el 12 de octubre de 1921, decía en artículo primero y único, artículo primero, declárase feriado el día 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América. En consecuencia, lo que se conmemora a partir de 1922, que fue la primera celebración solemne en el Teatro Municipal, prestigiada con la presencia del presidente Alessandri en esos años, es nada más que el aniversario del descubrimiento de América. Es decir, no hay un día de la raza. A mi juicio, creo necesario que exista un día para conmemorar a nuestros ancestros raciales. Y es la oportunidad ahora, en víspera de este glorioso centenario, para algunos y para otros desastroso, que se haga. Porque es un hecho, una realidad que ya no la podemos modificar. América fue descubierta y eso no lo podemos cambiar. O sea, legalmente no existe el Día de la Raza. Existe ¿no? un día aniversario del descubrimiento de América. Feriado ¿Y este nacional. nombre de dónde surge entonces? ¿Es un invento de algún...? No, es producto del ambiente que vivió Chile en aquellos años. Fue una ola de hispanidad que estremeció los espíritus, que empezó en 1920, al final de 1920, con la presencia en Chile del infante don Fernando de Baviera de Borbón, sobrino de don Alfonso XIII, el rey de España en esos años, quien vino a prestigiar con su persona las celebraciones del cuarto centenario del Estrecho de Magallanes. Él hizo una gira en el vapor España, un acorazado. El vapor España tuvo una falla de vuelta del viaje de Punta Arenas a Santiago. Él se vino en otro vapor y estuvo entonces en Chile, en Santiago, en Zapallar, en Valparaíso, en toda esta región, como 3 meses o 4 meses que duró las reparaciones del vapor en Talcahuano. Es por eso que estimo que ahí se inició una ola de hispanidad. Al año subsiguiente, 1922-23, visitó Chile el cardenal Benloch, que es el primer cardenal que venía a visitar Chile. Él vino a consagrar la iglesia de la Merced porque era mercedario. Entonces se vivió la ola de hispanidad, se asoció esto a la hispanidad, y con la fuerte presión de las colonias españolas, de las diferentes instituciones españolas, y se fue por costumbre adoptando esto como el Día de la Raza de la Hispanidad. Pero legalmente no hay un día de la Hispanidad, no hay un Día de la Raza. Sí hay el Día del Descubrimiento de América. Claro, ¿no? Eso es lo que se conmemora de acuerdo Claro. con el proyecto del diputado Lizoni. Bueno, ¿quién era este señor Lizoni que usted nos El señor menciona? Lizoni fue un brillante abogado chileno, diplomático, parlamentario, publicista y estudioso que vivió en Chile a principios de este siglo. Nombraré solamente 4 iniciativas importantes que el señor Lizoni tuvo. La ley que consagró el 12 de octubre, como Día de la Raza, que ya hemos visto, el Día del Descubrimiento de América, la ley que autorizó el monumento a Simón Bolívar, que está en la Alameda, 1922, y la ley que abolió la pena de azotes, y la ley que organizó la obligatoriedad del uso del carnet de identidad. Se debe a su iniciativa. Además, el señor Lizoni fue un distinguido precursor de los estudios sociales en Chile. En 1903 él publicó su obra La Revolución Social, en la cual analiza este interesante proceso. Desgraciadamente, hoy es un personaje completamente olvidado. Pero por lo menos los que escuchan Horizontes Folclóricos no van a olvidarse nunca más. ¿Quién fue el gracioso, diríamos, ¿no? Que nos mandó con un carnet. Sí. Y tenemos que andar toda la vida con el carnet ahora. ¿Y quién terminó con las penas de azote? El señor Lizoni. Sí. César, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Tú nos has traído la música y presenta, por favor, lo que viene. Bueno, en principio esto de acá ha sido organizado con el respaldo de varias personas.
¿no? Yo aquí soy la punta de lanza de todo este. Bueno, ahora vamos a tener una canción infantil de la comunidad Roble Guacho de Temuco, interpretada por Domingo Sandoval Larralinqueo. Coñona, 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 coñona. Calpito con una taña visa, calpito con una taña visa, coño. Calpito con una taña visa, coño. Coñona, coño, coñona, 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 coñona. Que le falta dule mi coño, que le falta dule mi coño. Pinche me ven coñona, talgado yo coño, talgado yo coñona. Coñona, coño, coñona, coño, coñona, ñañana, cucu, cucu, mi coño, cucu, cucu, mira coño, cuida bien mi coño, chupi, chupi, con mi coño, chupi, chupi, con mi coño, chupi, chupi, con mi coño, coñona, 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 coño, coñona, coño, coñona, coño. Cuando uno escucha esta música realmente como que uno hace un alto en su caminar y dice, ¿de dónde es esto? ¿No? Y son nuestras raíces, ¿no? Son nuestras raíces. Emociona. Claro. Uno la siente adentro. Exacto. ¿Cuál era la relación, don Alejandro, mapuche-española al terminar la dominación de España en nuestro país? Al terminar la colonia, españoles y mapuches vivían en paz, la cual estaba garantizada por los parlamentos que se celebraban entre ellos. Estos parlamentos eran reuniones que duraban unos 4 o 5 días, en los cuales participaban cientos de mocetones y loncos mapuches y cientos de soldados españoles, presididos por sus más altas autoridades, generalmente por el gobernador o por el intendente de Concepción, que estaba más cerca de la frontera. Desde el parlamento llamado Paces del Marqués de Baide, celebrado en 1641, en los llanos de Iquillén, cerca de Cholchol actual, se acordó que el Biobío sería la frontera entre ambos pueblos. Sucesivamente, los parlamentos posteriores ratificaban año a año o periodo a periodo la paz acordada en esa ocasión y la frontera señalada. Estas paces tuvieron el honor de ser incluidas en la gran colección de tratados de paz celebrada por España entre 1500 y 1700. Honor no alcanzado por ningún otro pueblo aborigen en América. Si bien es cierto que muchas veces más, por supuesto, se registraron alzamientos mapuches y avances españoles al sur del Biobío, nunca más se volvió a luchar en la frontera con la intensidad de aquellos primeros tiempos. Después del Parlamento de Negrete, celebrado por O'Higgins en 1793, ningún incidente empaña la paz entre españoles y mapuches, y se establece una relación comercial, fronteriza, promovida por los faltes, por el intercambio de productos agrícolas y ganaderos. Había paz. Interesante lo que usted dice. O sea, a juicio suyo, ¿cómo ve usted entonces esto de la conquista? Porque después de terminado el dominio, se respetan, ¿no? Los pueblos. España, aunque domina, pero respeta los tratados, ¿no es cierto? Es decir, eso es bueno resaltarlo, ¿no? No podemos enlodar todo el trabajo de la conquista o del descubrimiento, ¿no? Claro. ¿No le parece? Entonces, a juicio suyo, ¿en qué estuvo usted está de acuerdo con esto de llamarse el descubrimiento? Ayer algo de eso hablábamos. Yo lamento que usted no haya escuchado este programa, el de ayer, pero no existía acuerdo, no se planteaba esto del descubrimiento como descubrir qué, si esto ya estaba. En fin, ¿qué piensa usted de esto? Sí, por supuesto, no se descubre una cosa que está hecha, ¿no? Y ya está, sí, pero estamos hablando de historia y la historia es una ciencia, y una ciencia exacta, porque ya no podemos modificar los acontecimientos del pasado. Hay un hecho. Colón descubrió el continente americano. Lo descubrió, porque no estaba en las cartas náuticas, porque no estaba en la conciencia cultural, intelectual de su mundo. Pero aquí existían también culturas tan avanzadas como Europa, culturas que habían alcanzado un gran desarrollo. ¿Y el proceso de la conquista, a juicio suyo, fue bueno? No, pues fue duro, toda conquista es dura, cruel, inmensamente cruel. Pero eso no permite que usted analice objetivamente que posterior al dominio... Por supuesto. Hubo una buena relación entre mapuches. Se produjo una buena relación. Una buena relación. Porque, al fin y al cabo, los pueblos fuertes, varoniles, como son el pueblo español, que nosotros no debemos olvidar que nuestra mitad, por lo menos, es de origen español, no podemos menoscabar la presencia
del soldado español, con su valentía, su generosidad, con todos sus defectos, era un gran soldado. Y gran soldado también era el Cona Mapuche. Y los grandes y los valientes se respetan. La prueba está que los mapuches se comían el corazón de los españoles, prisioneros muchas veces, porque usted comprende que no podemos hablar de derechos humanos en ese tiempo, ¿no? Para fortalecer su espíritu guerrero. Ah, con ese propósito se comían el corazón. Y los españoles siempre respetaron. Los cronistas españoles están llenos de relaciones en que realzan el valor del pueblo mapuche. Lo destacan por su generosidad y su valentía. Interesante, ¿no? Bueno, César, vamos al siguiente trabajo musical. Ah, vamos y luego César lo va a desanunciar. Bueno, en primer lugar habíamos escuchado el trompe de la comunidad de Laguna, Ormán, Lincheo, Millamán. Y en segundo lugar, Lincohuén. Aquí lo interesante es un instrumento de cardo que tiene entre 1,20 m y 1,50 m y que en su extremo un pabellón vegetal de paja de chupón, en la isla Aricán. En Metrenco, según nos dicen, deben quedar todavía algunos intérpretes. Este último tema está en un cassette de un grupo de Quinturray Raipán que se llama Quiney Mahuida, y creo que es interesante lo que se habla. Bien, pues estamos conversando con nuestro amigo ya de casa, ¿no? Historiador Alejandro, investigador, eso es histórico, Alejandro Pizarro, miembro también de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y además está a punto de editar su libro con la historia del Lebu. Y quien lo invita es César Guapaya, que sigue luchando
un incansable luchador por la defensa de nuestras raíces, y por supuesto la música que él trae es un valiosísimo aporte, además del invitado, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver cuál fue la participación del pueblo mapuche durante los años en que se desarrollaron los acontecimientos de la independencia nacional. Es una pregunta muy conflictiva en estos días, por la actitud de algunas agrupaciones mapuche frente a la visita de los reyes de España. Pero yo soy investigador histórico, y a mi juicio, el único compromiso que debe existir para un investigador es el compromiso de buscar la verdad. No soy un panfletario de la historia, ni me agrada interpretarla de acuerdo con las circunstancias del momento. La historia es por sí bastante elocuente para exponer la verdad sin recurrir a interpretaciones parciales, intencionadas o falsas. Estoy consciente que este programa, esta radioemisora, es muy oída por los hermanos mapuche, a quienes quiero mucho, no solo por tener una compañera mapuche y 2 hijos mestizos, sino porque amo sus tradiciones, su historia y los grandes valores espirituales de su raza. A pesar de esto, no puedo ocultar la verdad histórica ante esta pregunta suya. En la coyuntura dramática e histórica de la independencia nacional, el pueblo mapuche luchó con su antigua y tradicional gallardía, poniendo toda su gran capacidad guerrera al servicio de las fuerzas realistas españolas, que trataban de ahogar, como usted sabe, en sangre nuestra libertad. Salvo uno que otro lonco, que por su proximidad a la frontera, o bien porque ya estaba mestizado, la totalidad del pueblo mapuche luchó contra los soldados de Chile. Este apoyo a la causa realista fue particularmente efectivo durante la llamada Guerra a Muerte, en la cual participó junto a las fuerzas de Benavides, de Picó, de Mariano Ferrebú, de Carrero y de otros caudillos que asolaron la frontera sur de Chile, mientras el esfuerzo nacional de nuestro país se vaciaba hacia la expedición libertaria del Perú. Eso es mi pensamiento frente a su participación en la Guerra de Independencia. O sea, si tuviéramos que resumir esta brillante exposición suya, diríamos que los mapuches fueron aliados de los españoles. Exactamente, fueron aliados porque ellos estaban en paz hacía muchos años ya. Y la lucha se dio contra los chilenos. Contra los chilenos. Hay que considerar también el proceso que se produjo porque las autoridades, a raíz de la independencia, cambiaron las autoridades de la frontera, de la línea de frontera. Entonces los nuevos, como sucede siempre que llega una nueva clase a asumir el poder de una nación, cometen excesos que la historia reconoce que son inevitables. Y estos subalternos chilenos, estos chilenos que empezaron a codiciar los fundos, las tierras de los mapuches, a hacer incursiones, a formar partidas del alba o del amanecer para robar, asaltar sus rucas y dar por hecho de que ellos eran dueños, adulterar, presionar y robarle sus pertenencias, sus ganados a los mapuches. Por eso se produjo además durante la Guerra de Independencia las fuerzas patriotas cometieron exceso en la requisa de caballos, en la requisa de alimentos en esa zona, que era muy rica en caballada, y eso produjo un malestar también que los mapuches consideraron que era totalmente negativo para ellos. Quisiera yo hacerle una pregunta, ya que usted, como investigador y observador de lo que a diario estamos viviendo, ya en este proceso, en este periodo de transición a la democracia, ¿cree usted que los chilenos actualmente siguen o están favoreciendo al pueblo mapuche, o sigue esta pugna, ¿no? que tiene viene de tantos años atrás? Mire, es una pregunta muy interesante la que usted me hace. Yo he observado esto a través de muchas capas sociales y desgraciadamente hay que reconocer el respeto que tiene la clase alta chilena por la tradición mapuche. Es una inversión de valores. Yo trabajé en un sector laboral, industrial, y me acuerdo que había una repulsa hacia los obreros mapuche. Ya sea porque eran porfiados, que eran tosudos también, tú sabes, parte inherente a la raza, características especiales de ellos, pero se reían de sus tradiciones, se reían cuando tenían algunos grados de alcohol y cantaban sus canciones, había una burla, había un desprecio, y eso venía del pueblo chileno, lamentablemente, el obrero, el hermano trabajador. Mientras que yo he asistido a espectáculos, por ejemplo, de grupos mapuches culturales en colegios de la alta society chilena, pongámosle así, y ha habido respeto y admiración por conocer las tradiciones mapuches. Es una verdad, yo no estoy alterando los hechos, no los puedo alterar, tengo mi conciencia y trabajo conforme a ella. Alejandro Pizarro, nuestro invitado de hoy, vamos a ir a un tema musical más antes de ir a la pausa.
Piti Maria, pura Francisco ta inte anai, kume chavenguta kume nyukieta elene unai, kuni falso mota inche anai. Caucho felcheca y mi hermana y caucho nge fulmi sungulu afuyo muna kame wilcha somor que mi hayi feyo ka ni afeyo kame chenge afeyo Piti Maria pura Francisco inche kainga Pilmi ngamira kiswa mole apoyo wita tokole apoyo. Escuchábamos a Francisco y María, una canción amorosa interpretada por la profesora Rosalía Yanquinao. 95.3 Usted está en la sintonía de Radio Umbral y su programa Horizontes Folclóricos. Con nuestras opiniones, y usted dirá, y lo va a decir al aire, aunque te crea, aún hay demócratas en Chile, ¿no? Bueno, para ser breve, ya aquí al amigo Alejandro Pizarro le conté de qué se trataba, ¿no? El señor Oscar Riveros manifiesta su discrepancia, o simplemente que no coincide con las apreciaciones en términos de la High Society y su respeto a las manifestaciones culturales. Aparte que él señala que las clases altas constantemente han explotado a los sectores nativos, etc. Bueno, eso es la opinión de nuestro auditor, ¿no? Y creo que hay que recogerla también. Yo pienso que a lo mejor a esto habría que, a lo mejor parcializarlo, ¿no? Puede que haya un sector muy comprometido en las clases bajas, ¿no es cierto?, en la lucha, en la defensa, y también hay excepciones arriba, ¿no?, que sí han explotado pero usted como investigador tiene una opinión más clara al respecto en este sentido, ¿no? Y sentir en opiniones, en apreciaciones, es una gracia de Dios, ¿no? Poder tener la libertad de expresarse. Yo me alegro mucho de la pregunta que me ha hecho el caballero y aprecio mucho esa libertad que tenemos ahora para discrepar, que estamos muy, muy lejos antes de tenerla. Yo reitero de que las clases populares chilenas, sobre todo las santiaguinas, son hostiles a la presencia de mapuche. Yo tengo 2 hijos mestizos y siempre, en colegios, por supuesto, fiscales y gratis, ¿no? Porque no soy hombre de fortuna para tenerlo en colegios particulares. Y siempre ellos, a través de su etapa escolar, sintieron la hostilidad del chileno porque los llamaba indios de tal por cual, oye indio aquí, oye indio allá, pero en forma así despectiva, no como se le dice a una persona, mira, tú eres americano, eres alemán, usas chaquetas bonitas, no, indio, en forma como disminuyendo la persona del alumno. Pero mis hijos estaban preparados psicológicamente siempre para defenderse y lo hicieron con mucho brío. Bueno, a tal punto que han llegado algunos del pueblo mapuche a cambiar sus apellidos. Por supuesto. Producto de esa presión. Claro, de esa ¿no? presión, sí. Eso no debiera ocurrir. No debería ocurrir. Claro, pero... La debilidad en todo caso de ellos, que como no conocen sus tradiciones, no pueden estar orgullosos de algo que no conocen. Claro. Y somos nosotros los huincas los que hemos luchado más por el pueblo mapuche que ellos mismos hacia su pueblo. No han cumplido su compromiso. De eso vamos a conversar más rato. Bueno, vamos a ir a otro tema musical después de esta pausa y enseguida desanunciamos lo que usted va a escuchar. Oh,
ahí escuchábamos, César. Un guillatún de la reducción de Pillo Mayín, Malco, que es un lugar que queda a 22 kilómetros de Nueva Imperial. Es el fragmento de una grabación de 10 minutos que corresponde a un guillatún que, según nos dijeron los amigos de Quinemaguía, duró muchísimo más. Entonces nunca uno escucha en cassette, en buenas audiciones, un guillatún, ¿no? Simplemente son fragmentos, y este es un fragmento grabado en terreno. Bueno, vamos a seguir con nuestra entrevista de hoy a nuestro amigo Alejandro Pizarro, investigador histórico. Después de la independencia, ¿no? ¿Qué pasa entre chilenos y mapuches? Bueno, Chile heredó la existencia del Estado araucano en medio de su territorio. Según una publicación de la Gaceta Ministerial de Chile de 1920, me acuerdo haber leído que decía: los límites australes de Chile están en el Biobío y el Valdivia. Y en el territorio intermedio están la Butalmapus, o los 4 Butalmapus, o provincias del estado antiguo e inconquistado de Arauco. Esa es la concepción contemporánea que tenían los chilenos de la existencia de una nación, un pueblo enclavado, no una nación, no, es un pueblo enclavado en su frontera. Pero entre 1825, que es el término más o menos de la llamada Guerra Muerte, cuando termina Benavides en el cadalso de Santiago y se pacifica la frontera mapuche, durante el cual, como hemos visto, los mapuches lucharon contra los chilenos, hasta más o menos 1850 se registra una relación de frontera pacífica, parecida al último término de los años de la época colonial, en términos del conchave o intercambio de animales, de un comercio más o menos activo, hecho por faltes que recorren las reducciones o de compradores de animales, que los mapuches traían generalmente de las pampas argentinas, porque los mapuches no reconocían las fronteras artificiales del Estado argentino y del Estado chileno, porque ellos eran de los ambos territorios. No había frontera para ellos. No había frontera. Entonces, además, el territorio mapuche, el territorio al cual me he referido, era un Estado independiente, prácticamente. Hay 2 hechos que comprueban esto. En primer lugar, en 1845 al 50 se producen 4 o 5 naufragios de vapores franceses e ingleses en la zona del Lasquenmapu, la provincia actual de Arauco. Entonces los cónsules británicos y franceses, no pudiendo obtener de las autoridades chilenas el rescate de los náufragos de esos vapores, ni el respeto a las mercaderías que quedaban botadas en la playa, viajan hasta la misión de Tucapel en 1845 y celebran un parlamento allá con los jefes mapuches del Lasquenmapu. Y en ese parlamento acuerdan que el pago por cada náufrago, por cada cabeza de náufrago puesta en concepción sana y buena, por supuesto. Y las mercaderías se las ceden a los mapuches. Ese es el pago que se tiene el pueblo mapuche por proteger la vida de esa gente que naufragaba. O sea que el Estado chileno no tenía soberanía. Otra cosa que prueba que no había ninguna soberanía es la presencia del rey francés entre medio de las tribus mapuche. Aurélien Antoine Premier no es un loco, no es un aventurero. Los investigadores hemos llegado a conocer mucho más allá a través de la documentación que ha estado saliendo en los últimos años, la verdadera importancia que tuvo Aurélien Antoine Premier en los planes de Napoleón III de crear un imperio latino que contrapesara en América del Sur o en Centroamérica, el caso de México, la influencia de los Estados Unidos. Allá Maximiliano y aquí Aurélien habrían hecho una dupla que habría hecho imposible un desarrollo del imperialismo posterior. Bueno, usted dice que dentro del territorio, digamos, chileno, sí, había un territorio independiente. Un enclave, claro, un enclave independiente, por supuesto, mapuche. No. Por supuesto. Ahora, es decir, el pueblo mapuche tuvo que soportar primero la invasión de España. La soportó, pero la expulsaron. Los mapuches expulsaron a España a su territorio. Ya. Y la frontera del Biobío volvió a ser la frontera natural entre el Estado chileno o español, chileno después, y el pueblo mapuche. Ahora, ellos ganaron la guerra de Arauco. Perfecto. Ahora, ¿en qué año o en qué periodo más o menos se gesta ahora el conflicto en que Chile va quitándole terreno o va como invadiendo ahora ese enclave que usted dice, mapuche? Eso empieza por la valorización que tiene en la economía chilena en las tierras de mapuches. Viene el periodo en que las tierras del más al norte empiezan a agotarse la producción agrícola. Había una exportación muy grande de trigo y otros productos a Australia, a California, y era necesario encontrar tierras nuevas, más ricas en fosfato, para hacer sembrado y sacar mayor provecho de ella.
Eso por la zona del centro de la Araucanía, llamémoslo así, por la zona Angol-Trayén, la cual simboliza esa penetración, el famoso molinero Bunster, en que va creando todo un imperio económico en la Araucanía, que fue uno de los mayores colaboradores del general Saavedra, llamado el Pacificador. Por el lado del Laskin Mapu, el lado de la costa, es el descubrimiento del carbón en el Golfo de Arauco y el carbón en el Valle del Río Leú, la que modifica fundamentalmente la historia y el desarrollo humano en toda esa región. Porque debe considerar usted ahora que el carbón en aquellos años respondía al petróleo del siglo XX. Usted se habrá fijado que las autoridades nacionales están preocupadas del problema energético y están pensando en activar la producción carbonífera. Y eso le da a usted la idea, la medida de lo que significaba en aquellos años el carbón en Chile. Y eso ese provocó incentivo, un choque violento. no fue un choque violento. Por el lado del interior, por el lado de la central de la Araucanía, sí que hubo un choque violento porque hubo una penetración militar. Pero la ocupación de la Araucanía, que empezó en 1862, con la fundación del EBU, por el general Saavedra, coronel en ese tiempo, Cornelio Saavedra, fue una penetración pacífica, porque primero fue penetrada por la industria carbonífera, que fue integrando poco a poco al mapuche a las labores específicas de las minas. Fue formando un sedimento distinto al que había antes. No hubo violencias, no hubo masacres en la zona de la costa. En el Laskin Mapu no hay ninguna masacre, ninguna represión. La única represión conocida en el Laskin Mapu es la que hizo el comandante Ríos del Fuerte de Arauco en 1824, cuando cita a los caciques principales que habían participado en la Guerra a Muerte, les da un asado, les da harta chicha, harto vino, los cura, y en la madrugada entran los chilenos, las tropas chilenas, y para ahorrar pólvora, que hace más terrible el caso, los degüellan a cerca de 250 mocetones y jefes mapuche. Eso sí que fue una crueldad. Fue eso al calor de la guerra de la muerte, que también ellos no hacían prisioneros. Pero no fue la nota común, sino que claro, fue la fusión. No, fue la fusión, fue la integración de la raza mapuche. Bien, vamos a ir a otro tema. Nos parece sumamente interesante todo lo que se está planteando acá. Vamos a ir inmediatamente con... Bueno, no hay necesidad ni de nombrar lo que usted va a escuchar ahora. En la cepa secreta del Raulí nació Caupolicán, torso y tormenta, y cuando hacia las armas invasoras su pueblo dirigió, anduvo el árbol duro de la patria. Los invasores vieron el follaje moverse en medio de la bruma verde, las gruesas ramas y la vestidura de innumerables hojas y amenazas, el tronco terrenal hacerse pueblo, las raíces salir del territorio. Supieron que la hora había acudido al reloj de la vida y de la muerte. Otros árboles con él vinieron, toda la raza de ramajes rojos, todas las trenzas del dolor silvestre, todo el nudo del odio en la madera. Caupolicán, su máscara de lianas, levanta frente al invasor perdido. No es la pintada pluma emperadora, no es el trono de plantas olorosas, no es el resplandeciente collar del sacerdote, no es el guante ni el príncipe dorado. Es un rostro del bosque, un mascarón de acacias arrasadas, una figura rota por la lluvia, una cabeza con enredaderas. De Caupolicán el toque es la mirada hundida de universo montañoso, los ojos implacables de la tierra y las mejillas del titán son muros escalados por rayos y raíces. Pero Caupolicán llegó al tormento, ensartado en la lanza del suplicio, entró en la muerte lenta de los árboles. Arauco replegó su ataque verde, sintió en las sombras el escalofrío, clavó en la tierra la cabeza, se agazapó con sus dolores. El toqui dormía en la muerte. Un ruido de hierro llegaba del campamento, una corona de carcajadas extranjeras, y hacia los bosques enlutados solo la noche palpitaba. No era el dolor, la mordedura del volcán abierto en las vísceras, era solo un sueño del bosque. El árbol que se desangraba. En las entrañas de mi patria
entraba la punta asesina, hiriendo las tierras sagradas. La sangre quemante caía de silencio en silencio abajo, hacia donde está la semilla, esperando la primavera. Más hondo caía esta sangre, hacia las raíces caía, hacia los muertos caía, hacia los que iban a nacer. Estaba escuchando a don Pablo Neruda con sus versos, con sus poemas Toqui Caupolicán y El Empalado, una grabación del año 1955 en el Teatro Municipal y que lo conserva el sello Raíces. ¿Cómo se desarrolló la llamada pacificación de la Araucanía, don Alejandro? Bien, la pacificación de la Araucanía se llama al proceso de incorporación del territorio mapuche, una incorporación lenta del territorio mapuche a la soberanía chilena. Esa pacificación se inició con la ocupación de Lebu en las costas del Lasken Mapu el 8 de octubre de 1862 y con la fundación de Angol 2 meses más tarde, en diciembre, por la zona del Lelfun Mapu, o sea, por el interior. Fue una operación de pinzas, de 2 lanzas, una por la costa y otra por el interior, que fue empujando lentamente al mapuche hacia desbordándolo, captando todas las tierras mapuche. Esto culminó con la ocupación de Villarrica después de la Guerra del Pacífico en 1883. Ahí es el término de la guerra de la Araucanía, de la pacificación, y marca el término del proceso de incorporación del territorio mapuche a la soberanía nacional. Eso sintéticamente. ¿Y cuál sería entonces el último alzamiento nacional del pueblo mapuche en su historia? En su historia. Es un acontecimiento que todavía no ha sido historiado, desgraciadamente. Al decir historiado, ¿usted dice escrito? Escrito, sí. Ocasionalmente se recurre. Ocasionalmente Bengoa, por ejemplo, ha hecho un alcance muy interesante, pero sin embargo olvida, esto no es una crítica, es mi pensamiento, por mi patriotismo que tengo por mi provincia, se olvida de los sucesos que se desarrollaron en la provincia de Arauco. El último alzamiento nacional del pueblo mapuche se inició en los primeros días de noviembre de 1881. Y fue provocado por los abusos, por los robos, por los asesinatos cometidos por los fronterizos, apoyados o tolerados por los jefes de los batallones cívicos, que reemplazaron a los regimientos de línea que, como usted sabe, en ese tiempo fueron enviados al Perú durante la Guerra del Pacífico. Se conocen muchos detalles de este alzamiento relacionado con la zona del Lelfun Mapu, o zona del Valle Central, pero se desconoce o se sabe muy poco sobre estos mismos sucesos que amenazaron la existencia de Tirúa y Cañete en el Lasken Mapu. Allí se efectuaron 2 grandes batallas y un asesinato masivo de Laskenche por las fuerzas cívicas de Cañete. Fueron tantos los abusos que el propio intendente de Arauco, Manuel Carrera Pinto, destituyó e instruyó un sumario militar al coronel a cargo de la represión. Se dice que don Domingo Santamaría, y esto lo dice Tomás Guevara, comentó en la siguiente frase este alzamiento. Lo extraño, dijo, es que no se hubiesen alzado antes. Eso sería más o menos. Soportaron bastante. Bastante. Bueno, vamos a ir a otro tema. Ahora avanza y queremos terminar con este ciclo de preguntas y música. Una danza laskenche, danza extinguida de Nueva Imperial, y ahí hemos tenido una trotruca metálica. Bueno, en esta parte final vamos a preguntarle algunas opiniones, ya ahora en el terreno personal tal vez, pero ¿cuál es su opinión sobre las reacciones que han tenido
algunas comunidades mapuches en relación a la próxima visita de los reyes de España. Ayer me llamaba una auditora y me decía, pero todo lo que se dijo ayer fue contra España, entonces de repente dice que hay que darle gracias a España. Quedo un poco confundida, me decía. Y yo le decía, mire, bueno, yo también, yo le dije, cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿no? El programa cumple con exponer distintos puntos de vista y cada auditor, digamos, se irá formando su propia opinión de todo esto, ¿no? Sería terrible uniformar la gente, ¿no? Claro. Horroroso. Entonces, repito la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las reacciones que han tenido algunas comunidades mapuches en relación a la próxima visita de los reyes de España? Yo no comparto estas reacciones. Las comprendo, sí. Porque, por muchas razones. Pero para mí, lamento que existiendo tantos profesionales mapuches, profesores de gran conocimiento que conozco yo, que no se hayan preocupado de escribir la historia de su pueblo. Así habrían tenido oportunidad, por ejemplo, de investigar en los archivos y no incurrir en tomar posiciones en sus representados tan alejadas de la realidad histórica. La negativa de algunos círculos a la visita de los reyes de España, aludiendo a los excesos de la guerra de Arauco, hecho histórico acaecido ya hace más de 2 siglos, para mí es un anacronismo absurdo. De acuerdo con este criterio, sería imposible mantener lazos de convivencia internacional entre los pueblos. Pues en algún tiempo de su desarrollo histórico hubo un contacto bélico entre ellos. ¿Se imaginan ustedes, estimados auditores, qué crimen no se habrán cometido en España durante los 800 años que duró la ocupación árabe? De acuerdo con ese criterio, ningún gobernante de España debería visitar a esos países ahora. Y al revés, ningún jeque árabe debería visitar España. Además, de acuerdo con esta extraña posición de algunos sectores de las comunidades mapuche, ningún presidente de Chile podría visitar Perú, debido a las crueldades de la guerra del Pacífico. Imagínese usted, el presidente del Perú, cuando estalló la guerra, se llamaba Mariano Ignacio Prado. Era un gran amigo de Chile. Sus intereses económicos estaban vinculados a la zona del Laken Mapu. Él era dueño de las minas de Maquegua y Quilacanchín. Él no provocó la guerra. Él detuvo el proceso, amarrado por el tratado secreto con Bolivia, tuvo que declarar la guerra, tuvo que ir a la guerra con Chile, pero él era reacio a entrar en conflicto con el país en el cual tenía depositada la herencia para sus hijos. Y si hablamos de hijos, no olvidemos que las tropas de ocupación chilena, después de Huamachuco, fusilaron a su hijo, que es un héroe nacional. Este muchacho había participado en las guerrillas contra las tropas chilenas y había caído herido en la última batalla, Huamachuco. Se le hincó un proceso que duró horas y se le fusiló en su propia cama de enfermo, en su propio lecho de enfermo. Son crueldades. Leoncio Prado es un héroe nacional. Yo digo esto no para retraer odiosidades, sino para comprender el problema que el mundo ha dado en estos días un ejemplo de convivencia civilizada al permitir los grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial la unificación nacional de Alemania. Después que tan solo 45 años de ese conflicto durante el cual este país les ocasionó decenas de millones de muertos. El mapuche histórico y el soldado español en Chile, después de un batallar de siglos, llegaron a respetarse y a vivir en paz. Y han sido precisamente los españoles quienes han recogido las hazañas del pueblo mapuche para inscribirlas en las páginas de la historia universal. Gracias a ello. Bueno, ahora finalmente yo le diría, si usted tuviera la oportunidad de hablar con los reyes de España, ¿qué le diría? Mire, yo saludaría al rey con el respeto debido a un jefe de Estado amigo que viene a Chile en la hora feliz del reencuentro de su pueblo con la democracia y la libertad. Él viene por eso, y lo dijo muy claro anoche en el mensaje a través de la televisión. Entonces merece nuestro respeto. Bien, agradecemos entonces la presencia del señor Alejandro Pizarro, investigador histórico, miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, quien nuevamente ha hecho un aporte valiosísimo en un segundo programa dedicado al pueblo mapuche. Este programa se ha grabado y seguramente en más de una oportunidad usted volverá a escucharlo si no lo tomó completo. Gracias, César Guapaya, también por tus aportes, y nos despedimos con Romance del joven guerrero mapuche, autor e intérprete Arcel Angulo.
Gracias a don Alejandro Pizarro. Reitero nuevamente mis agradecimientos, ¿no? Esteban Hermosilla en los controles. Bendición con el vestuario y el pan, que por los campos mapuche yo lo voy a encontrar, yo lo voy a encontrar. En cuanto lo vio alejarse, la madre rompió a llorar por el hijo que se ha ido, sin saber si volverá, sin saber si volverá. Con guerrero de su pueblo se ha encontrado y ahí va con la sonrisa ancha, ya ha sentido su verdad, ya ha sentido su verdad. Pobrecito del mozuelo que ha querido ir a pelear, con heridas que le han hecho, ha caído al batallar, ha caído al batallar. En la tierra donde han puesto su cuerpo a descansar, ha brotado una vertiente más clarita que la mar, más clarita que la mar. Y dicen que de ese día ha nacido un copigual, donde se posan palomas para ir a conversar, para ir a conversar. Pasó por allí un arriero que ha oído su parlar. Esperamos al mozuelo que lueguito va a cantar, que lueguito va a cantar. Y a través de la vertiente se le oye del más allá: que viva el Mapuche unido, si nadie lo vencerá. Que viva el Mapuche unido, así nadie lo vencerá. Que viva el Mapuche unido, si nadie lo vencerá.